Muy buenas tardes, buenas medias noches, buenos medios días, buena penumbra, buena luz, dependiendo del lugar en donde nos esté usted escuchando en este momento. Quizás es año nuevo, quizás es el año apocalíptico y usted está logrando recuperar este video de alguna manera, de algún servidor. Me refiero a un computador, no de servidor, ¿no? A menos que usted sea algún regente de alguna secta que tenga servidores. Igual, bueno, está recuperando el video, lo está viendo de alguna manera. Le damos la bienvenida nuevamente al laberinto de la luz y la sombra, donde hoy vamos a recorrer el escamoso camino de una leyenda que se cierne debajo de la tierra, que se cierne en rumores debajo de las camas y debajo de las escamas, nuevamente digo, quizás de famosos, quizás de su vecino, quizás de algún amor que tuvo usted y que fue raro. Hoy hablaremos sobre el misterio de los reptilianos. Y para eso aquí en Luz y Sombra, como siempre, tenemos a estos dos caballeros profanos, dueños de verdades ocultas, pero antes de que presentarlos a ellos, pues voy a presentar a la realeza, ¿no? A una princesa que viene hoy y visita los laureles de Luz y Sombra. Está Mónica con nosotros de la Hora Reptiliana, acompañándonos hoy para recorrer y descubrir los caminos de estos seres que sé que existen. Le doy la bienvenida a Juan Ramón también, le doy la bienvenida a Alberto y pues darte las gracias, Juan Ramón, por crear este espacio hoy para que hablemos de de las serpientes y los reptiles y pues esto indudablemente nos conduce a las suegras, ¿no? Si vamos a hablar de Oh, culebras, reptiles, chingao. Íbamos bien, íbamos bien. no, Muy no, mal, muy mal. no vamos a hablar de esos reptiles, ¿no? Son No, otros. no, no. Un saludo a mi suegra que la quiero mucho Aquí siempre. amamos a las suegras. Y me hizo un platanito con crema en la mañana. Le mando un abrazo, muchas gracias. Ah, bueno, perdón, perdón. Entonces, ¿algún acreedor que se vuelve culebra también, no? Pues ¿Alguna deuda? ¿No? un saludo a mi Deudores. ex. No, 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 tampoco, tampoco. No, bueno, no, mentiras. Bienvenidos a Luz y Sombra, donde hoy vamos a caminar de la mano de los reptilianos. Vámonos, vámonos. Y con esa introducción, pues vamos a empezar recio. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de los reptilianos, claro que sí. Y ya por ahí Mónica trae a un T-Rex. Me parece que es un T-Rex. Ahí. Pero le faltan las plumas, ¿no? Porque según investiga, hasta brillan los ojos y todo el rollo. Sí. Chingón. Había leído que los T-Rex ya tenían plumas, ¿no? Había salido la investigación Sí, ahí. exacto, ya hay por ahí esa. Ya cállate, Panchito. Traes a tu perrito ahí. No, así se llama, Panchito. Panchito. Ah, muy bien, Es la muy bien. mascota de la hora reptiliana. Está bien, está bien. Muy Pues bien. Ya se bienvenida, emocionó. bienvenido Alberto también. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí encantado de poder conversar con ustedes acerca de estos temas tan complicados, pero interesantes y tomarlos por la perspectiva de cada quien. Vamos a resolver mentes, digo, a revolver mentes, ¿no? Un rato. Sí, pues esta idea de los reptilianos ya data desde el mundo antiguo. Yo recuerdo que en algunos pasajes de Fray Bernardino de Sahagún, cuando contaba las cosas de la Nueva España en el siglo XV, narraba cómo existía un ser llamado Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, a la cual la cultura mexica rendía tributo. Repetir que no son los aztecas, eran los mexicas. Los aztecas eran de un pueblo aún no encontrado llamado Aztlán y correspondientemente fueron los mexicas. Pero sí, adoraban al dios de la serpiente emplumada y pues muchos dicen que pues no se trataba de una serpiente emplumada, era un reptiliano que pues existen muchos indicios en el mundo antiguo de la presencia. Se puede decir que también pueden haber testimonios en escritos de la Biblia. Tan solo nos vamos desde Adán y Eva, como se comenta que una serpiente es la que le da la tentación a Eva, ¿no? Para que se coma la manzana, como así nos lo enseñaron en la catequesis, ¿no? Pero sí es algo muy, muy increíble. Y pues también darle la bienvenida a Mónica, que ya preparó un poco de investigación.
Pero pues estás en Guadalajara, ¿verdad? Un saludo hasta allá. Y así es, andamos acá en Jalisco. Jalisco, Sí, el lugar de tolerando las el calor. tortas ahogadas, el tequila, cómo no. Pero pues bueno, a De ver, las jericayas. de las jiricayas, chingados, sí, cómo no, cómo no. A ver, yo soy ahora sí que un ciudadano común, apasionado de estas teorías conspirativas. Tú tienes ya un canal que tienes mucho tiempo, ¿verdad? Tienes tiempo en YouTube con La Hora Reptiliana. Por ahí vamos a compartir tu canal en los comentarios para que la gente también vaya a ver tu contenido. Y platicabas hace unos momentos tras bambalinas, ¿no? Tras el escenario, de cómo existía ya un grupo conocido de élite que pues eran prácticamente los reptilianos, familias de reptilianos que controlaban el mundo a su antojo. Pero bueno, bienvenida. Puedes, no sé, empezar desde el principio. ¿Qué son los reptilianos? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de Tampico? ¿Es una combinación de los lagartos juanchos con los humanos? ¿O cómo, de dónde vienen los reptilianos? No, esos de Tampico son alienígenas, pero esos son los chidos, esos son buena onda. Mira, algo que constantemente se presta confusión, en La Hora Reptiliana curiosamente no hablamos de reptilianos. Sin embargo, hoy sí quiero hablar de ellos, porque es natural creer en la existencia de estos seres, porque como tú ya bien dijiste, en las culturas antiguas hay menciones innumerables de ellos. Por ejemplo, en Europa estaba el Cécrope, que era un rey de Atenas, y curiosamente, fíjate, era mitad hombre y mitad serpiente. En la India estaban los Naga, que también eran descritos en el Mahabharata como un tipo de seres que eran semidioses, pero fíjate, semidioses inferiores, pero también con forma de serpiente. De hecho, en Mesopotamia ha habido estatuillas y figuras de terracota que datan desde los años 5000 antes de Cristo o poquito más, en los cuales eran mitad como reptil, cualquier tipo de reptil que te puedas imaginar, y la otra mitad mujer. De hecho, pues todo esto de alguna manera nos da o nos hace pensar o creer que en la antigüedad pudo haber visto algo, que antes había seres hechos semidioses o que estuvieron mezclados con los seres humanos. La cuestión es que también hay muchas cosas que no comprendemos de la idiosincrasia de las culturas antiguas, en las cuales muchas veces ellos representan con animales lo que considerarían sus dioses, pero más que dioses son formas de describir el mundo en el que viven. Por ejemplo, en Egipto llama la atención que hubo una especie como de deidad que era mitad cabeza de lagarto y mitad ser humano. Y bueno, cualquiera pensaría, no, pues sí, claro, es que había dioses lagarto, cuando ellos más bien representaban que el río Nilo les proveía a ellos de alimento, pero a su vez les podía dar inundaciones. Entonces ellos observaban lagartos y veían cómo interactuaban con su entorno y decían, mira, los lagartos o la observación de nos puede llevar a protegernos de las inundaciones, proteger nuestras cosechas. Mira, cuando salen los lagartos es tiempo de fecundidad, de fertilidad, el suelo da alimento para el pueblo. Entonces ellos empiezan a llamarles deidades a esos fenómenos naturales que observan y les empiezan a dar esas interpretaciones y ese lado artístico, porque el ser humano también tiene su parte artística, que tiene el deseo de usar metáforas, representaciones. El ser humano en la antigüedad no siempre era tan directote de decir, sí, hay gente lagarto aquí. Eran poéticos, eran personas que expresaban de maneras ritualísticas, de maneras entre místicas y mágicas y naturales, todos los acontecimientos y cosas que ellos veían a su alrededor. Entonces,
sí es muy natural para nosotros como hombres modernos o seres humanos modernos decir, no, sí es que había reptilianos, había cosas ahí extrañas, misteriosas, pero tendríamos que haber estado ahí, convivir con la gente de la antigüedad para entender al 100% lo que querían manifestar, y los arqueólogos en su enorme tarea de estar desentrañando estos misterios y estarnos dando información lo más fidedigna y veraz posible, pues ellos nos explican, no, aguanta, estas figurillas de terracota que estaban en Mesopotamia eran deidades que representaban la fertilidad. Lo mismo acá en Egipto. Egipto. Pero fíjate Entonces, que tienes, perdón que te interrumpa, tienes un claro, gran punto ahí, siempre interrumpo, discúlpame, tengo ese problema. hazlo. Perdón. Tienes un gran punto porque imagínate si una persona del siglo XX llega al siglo XXI y le pones una laptop o un teléfono celular, ¿de qué manera te lo va a describir? O una persona del siglo XV lo mandas al siglo XXI y le pones una televisión, ¿de qué manera te lo va a describir? Como una caja mágica. Ajá. Y lo vemos en indicios de la Biblia que decían, por ejemplo, Jesús se elevó a los cielos, ¿no? Entonces, decían que por medio de la luz o algo así, pero pues fácilmente pudo haber sido una atracción gravitacional de una nave espacial. Si lo queremos ver desde un punto de vista técnico, científico. Y lo mismo sucede con las distintas fábulas y mitologías que encontramos en la historia. Y justamente lo que dices, ellos eran poetas, eran gente que interpretaba a su época lo que estaban viendo. Y nos vamos con el simple hecho de las pirámides de Egipto, ¿verdad? Que dicen que fueron construidas por los alienígenas, los extraterrestres, ¿no? Pero no fueron construidas por los extraterrestres. Es algo que me gusta decir porque he investigado un poco y parece que existía un instrumento capaz de manipular la gravedad. Y está muy cabrón. Más adelante voy a explicar un poco de eso, pero sí, es increíble porque existen como que bastantes métodos, metodologías numéricas encontradas en textos apócrifos de Enoch en el Mar Muerto del siglo XX, encontrado por estos pastores en unas recipientes que estaban, ¿se acuerdan? Y entonces ahí encontraron que según de esa manera podían manipular grandes pedazos de bloques o de tierra y material para poder crear las pirámides, güey. Y eso era bien increíble. Ahora, desde el punto de Fíjate que te vista... puedo interrumpir con eso. Sí, venga, échalo. De hecho, no. Traían piedras enormes de canteras que estaban lejanas a Egipto, pero utilizaban la fuerza del río y también utilizaban una técnica con arena, de tal manera que si la mojabas, no había el mismo tipo de fricción y podías deslizar las piedras, de tal manera que no necesitabas una fuerza descomunal. Eran personas que dentro de su época tenían conocimientos de una ingeniería de esa época y utilizaban herramientas ahora sí que comunes o que ellos podían tener a la mano, deslizaban eso, se las llevaban primero por el río Nilo, llegaban hasta donde estaba esa zona, las desplazaban y las iban subiendo por medio de sistemas de rampas. Fíjate que es como súper interesante cómo la arqueología ha podido desentrañar un poquito ese misterio, porque hay un elemento muy triste de racismo en cuanto a lo que se refiere a culturas antiguas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Partenón, en Grecia nadie dice, ay, no, seguro los aliens construyeron eso. Nadie dice eso. O los monumentos encontrados, de repente, no sé, la Torre de Pisa de Italia, nadie dice, no, ahí fueron los aliens. No, curiosamente, es en las culturas fuera de Europa donde, como no consideran llamémosle al indígena, al africano, al asiático, no los consideran, dicen, no, seguro fueron los aliens. Y detrás de esas teorías hay cierto sesgo racista de no poder creer que eran seres humanos como cualquier otro ser humano,
simplemente con un ingenio tremendo y con una capacidad de análisis suficiente para llevar a cabo esas grandes construcciones. Muy bien, te entiendo completamente. Dejando de lado lo del racismo y todo eso, sí, tienes razón lo del punto en el que transportaban de esa manera las rocas, pero a lo que yo iba, de que mi comentario era de textos apócrifos, luego mando la liga, por ahí voy a comentar, de que si llegaron a utilizar un instrumento el cual podía manipular la gravedad. Pero tienes un buen punto. O sea, si uno ve las construcciones del mundo antiguo de Europa, pues sí dicen que pues fueron los esclavos y ellos, ¿no? Y si nos vamos a los egipcios, pues sí vienen que los aliens. Y pues bueno, tal vez caemos ahí en un poco de racismo, tienes razón. Alberto, ¿qué pedo, güey? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo vamos ahí? No, todo bien. Estoy justo analizando un par de cuestiones, sobre todo en este momento que estás hablando del objeto por gravedad. Me llama mucho la atención y me viene a la mente un objeto en el cual también a través del sonido podías manipular este tipo bueno, transporte, por así decirlo. Sin embargo, no recuerdo si es de Tutankamón o de qué dios en específico, pero pues la leyenda es esa, o sea, lo que transporta a través es, bueno, objetos de diferentes tamaños, sobre todo por el sonido que se pueden emitir, las vibraciones y cuestiones ya físicas, ¿no? Es sorprendente y si nos vamos al punto de vista de ya una entidad reptil que predomine o que viva cerca de nosotros o incluso entre nosotros, pues bueno, se abre un panorama muy grande, por así decirlo. Número uno, pues citar de nuevo la Biblia, ¿no? Mucho he estado en este tiempo leyendo y queriendo investigar a profundidad, pero me lleva a la conclusión de que realmente la manera en la cual a nosotros nos interpreta la Biblia no es la correcta, ¿me explico? Sobre todo porque nos dicen que un Dios al que debemos de ser devotos y pues entregarnos prácticamente totalmente a Él, pues es malo en cierto modo o en cierta parte de la historia de la misma Biblia, ¿no? Y eso hace cuestionar bastante, pues mi cerebro, ¿no? En estos momentos, y espero que también el de todos nosotros que estamos en esta conferencia presentes, en ese podcast, pues podamos tener esa reflexión, ¿no? Ese pequeño momento y entender un poco más porque, pues, la mentira y la manipulación siempre han estado presentes a lo largo de la historia de la vida, ¿no? Nos enseñan que la pelea entre tal, citando aquí a David y Goliat, y después otro evento un poco más drástico. En sí, la historia está llena de eventos drásticos. Sin embargo, si vamos al libro de Enoc o a estos textos que citaba Juan Ramón, entendemos ya diferente la historia del ser humano, sobre todo una historia en la cual el misticismo tiende a desaparecer bueno, es que no sé si lo que voy a decir esté mal, pero me corrigen, el misticismo deja de ser tan fantasioso, se puede realizar esa acción, ya no es tan tintado como de fantasía o viene siendo lo mismo. Mira, hay una teoría, ay, perdón. No. Es que Sí, hay sí. una teoría de un afamado ufólogo latinoamericano llamado Salvador Freixedo o Freixedo. Este ufólogo comenzó siendo jesuita y cuando comenzó a hacerse estas cuestiones, esas preguntas que te haces tú en las de, a ver, ¿cómo es que este Dios puede llegar a ser tan celoso, tan vengativo? ¿Cómo puede llegar a tener sentimientos que serían más como de un ser humano? Para los que somos ateos, pues es bien fácil. Nosotros lo justificamos diciendo, pues es que la Biblia fue escrita por seres humanos. Yo soy muy partidaria de pensar que el Dios judío cristiano, pues es una alegoría del papá regañón que a veces anda de buenas y a veces anda de malas. Pero Salvador Freixedo consideraba que en realidad Dios, Jehová o Yahvé, era una entidad alienígena que no tenía verdaderamente buenas intenciones hacia el ser humano, sino que tenía el deseo de poder y de dominarnos.
de mantenernos en el temor, entre el constante temor de Dios. Por eso es tan alabado en la Biblia el temor a Dios y de que solo se salvan los que le temen a Dios y bla, bla, bla. Curiosamente, pues mucha gente también, muchos católicos y cristianos dicen, no, 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 pero Dios es amor porque Jesús. Y Salvador Freixedo complementa su teoría diciendo que tal como en la Matrix, como en la película de Matrix, para que un sistema pueda funcionar, te dan un neo cada cierto tiempo, que pudo haber sido, según él, Jesús, Buda, Quetzalcóatl, todas esas energías o dioses o entidades que culturalmente se conocen como revolucionarios, pacificadores y benevolentes, dice que él considera que son como la excepción que les va a confirmar las reglas a las religiones y que nos van a mantener enganchados a ellas, todavía manipulados. Él consideraba que no se puede ser ateo porque él sí consideraba que existía una energía divina, pero que el Dios de la Biblia no era más que un impostor, y Salvador sugiere en sus textos que la gente se mantenga más atento a su voz interna, a su espiritualidad, a su conciencia y a su ética interna, siempre pensando en que sí hay una fuerza creadora de todo, pero que esta fuerza creadora no es la de las religiones, puesto que para él las religiones son inventadas por entes alienígenas que desean alimentarse de la energía del ser humano, manteniéndolo en estados de miedo y de alteración, o sea, manteniendo al ser humano intranquilo. Y precisamente las religiones te mantienen intranquilo cuando te hablan de la culpa, del pecado, etcétera, etcétera. Yo ahí tengo mis dudas porque conozco cristianos que cuando se apegan a la palabra de su Biblia son felices. Ellos se sienten tranquilos, ellos se sienten espiritualmente bien, y he llegado a hablar serio y profundamente con varios cristianos y puta, les tengo envidia, güey. Les tengo envidia porque tienen una pinche paz mental que ya la quisiera yo. Hay una parte, hay una parte en la película de Matrix, ahorita que la comentaste me acordé mucho, hay una escena en Matrix 1 que está el agente Smith platicando con Cypher. Cypher es el güey que traiciona a Morfeo y a Neo, ¿no? Entonces están en un restaurante, están comiendo un pedazo de bistec y dice Cypher, ¿sabes? Sé que este pedazo de carne no es real, pero que al momento de meterlo en mi boca, la Matrix me va a decir que es un pedazo de carne jugoso y delicioso. ¿Y sabes a dónde ha llegado ese razonamiento? A que la ignorancia es una bendición. Y no mames, yo cuando escuché esa frase, güey, dije, porque justamente cuando dice esa frase se escucha el sonido de un arpa. Tirirín. Es una escena emblemática del cine. Y creo que tiene mucha razón, sin tratar de insultar a nadie, de decirles ignorantes, porque... Pero es que yo creo que en cierta forma es, entre más sabes, entre más indagas, entre más investigas, entre más te cuestionas, pierdes felicidad, güey. Porque te das cuenta que estamos en una gran bola en el espacio flotando, güey, que no sabes ni qué onda. O te das cuenta de que tal vez todo lo que haces ya está controlado por una élite. O que te das cuenta que... Y muy intrigante pensar que solo estamos en la orilla de una gran bola de una roca, ¿me explico? Solo en la orilla viviendo. Ajá, Solo en la y que pequeña no... cáscara como de manzana, ahí viviendo. No, y darte cuenta que conocemos más la superficie de la luna que las profundidades de nuestros mares. O sea, esos tipos de datos, dices, qué chingados, qué está pasando, güey. ¿Cómo no conocemos? Sí. Y también las teorías conspirativas de que la Tierra es hueca y que adentro hay un mundo escondido, que es en donde según se refugian los reptilianos, que es lo que dicen algunas teorías conspirativas de que según viven comunidades en el centro de la Tierra, cosa que no es del todo cierto porque también sabemos que pues según las celebridades y que según todos estos influencers de nuestra generación,
pues son como que podrían ser reptilianos disfrazados o alienígenas Yo tengo una ancestrales. teoría ahí que investigué, A ver, la quiero échala. soltar. Pues resulta que ahorita lo que hablábamos de lo negativo de pues Yahvé, etcétera, ¿no? Se supone que es una facción que para entrar en términos generales, vamos a decir que es pues Enki, ¿sí me explico? Un Enki pues viene siendo como que una entidad que Te se estás yendo a dedica los a, Anunnakis. claro, claro, pero bueno, es que si quiero, o sea, para indagar en esa teoría tiene que tomar partidaria los Anunnaki, porque aquí en este tema es que los Anunnaki llegan a la Tierra y a partir de que llegan aquí empiezan ellos con una especie de tratos meramente genéticos, a modo de que querían un ser, pues sí, vaya, no humano, pero pues un ser que hiciera el trabajo de un tal cual, pues minero, ¿no? Estar recolectando lo que sea, que sean sus fuentes de energías, hablando de, pues, ¿cómo se llaman estas? Pues razas extraterrestres que buscan otro tipo de riquezas. No son riquezas pues solamente naturales, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, a la llegada de estas pues entidades comienzan con una especie de transformación genética y como resultado tienen al ser humano. Y el ser humano entonces ahora funciona como una especie de puente para un par de trabajos. Sin embargo, aquí es donde ya entra la Biblia, ¿no? Que es la serpiente, es la que viene y te dice que no consumas el conocimiento, porque, bueno, del fruto prohibido, porque vas a tener problemas y también el mismo Dios te advierte, no lo hagas. Entonces vuelves a tener esa negativa del Dios por querer que tu conciencia crezca, porque eso es el hecho de lo que pasó, o sea, se cita en la Biblia ese hecho, ya vuelve a ser consciente ahora y el ser humano. Entonces, en ese momento tiene una especie de transformación ahora y comienza lo que es ya una facción de seres humanos conscientes y una facción de seres humanos que todavía siguen a Yahvé, que vienen los inconscientes, ¿no? Y por eso tal vez la película es donde pone ese tema generalizado de bendita la ignorancia, ¿no? En general, porque esa es la realidad. Mientras más ignorante seas en cualquier tema, menos vas a poder adentrarte y saber quién eres, de dónde vienes, cuál es tu misión aquí, qué puedes hacer para cambiar, en este caso ya hechos físicos, cambiar nuestro planeta, aquí es donde vivimos, ¿no? Esas ya son pequeñas historias de cada uno individuales. Pero obviamente del pasado era totalmente diferente, no se preocupaban por nada físico porque tenían otra concepción de las cosas. Entonces esta teoría indica a través de arqueología y a través de justamente las figuras que comentaba aquí nuestra invitada el día de hoy, pues es esto, el hecho de que encuentran figuras amamantando niños, reptiles, con también complejos reptiles, el de las madres, y o sea, bueno, de 4.000 años atrás, según los investigadores, según los datos científicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Todo esto se repite y solamente avanzamos en una pequeña costra de conciencia y luego otra vez pasa algo y volvemos a evolucionar y lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? La Atlántida también es una parte de esas. Ajá. Y ahorita que comentabas, perdón que te interrumpa nada más para hacer Ajá, sí, sí. ahí, cuando dices que pues todo había sido como que una manipulación y vemos a los malos, ¿no? O sea, nos ponemos a hablar de los malos de la historia y pues obviamente sale a resaltar Lucifer, que cuando tú indagas el nombre de Lucifer significa el portador de la luz. Y para acabarla de chingar, si tú te pones a ver detenidamente a la estatua de la libertad, es Lucifer, güey. Y es una de las teorías más locas que he escuchado y es una ventada de madre porque pues la gente dice, no, ¿cómo crees que va a ser Lucifer? Fue un regalo de los franceses en el siglo XIX, ¿no? Y es una verdadera locura, pero esto salió mucho en el internet diciendo de que hace alusión de que Lucifer era el que quería darle el conocimiento a la humanidad, quería dar su luz, quería darle la inteligencia, que empezaran a cuestionar todo. Y todo eso pues viene también en los textos apócrifos de Enoch con Semyasa y todos los ángeles caídos tratando de ayudar a la humanidad, pero son detenidos por lo mismo de que estos seres que querían controlar al mundo. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema.
regresando a los reptilianos, ¿qué más podemos saber de ellos, Mónica? ¿Qué más nos puedes Mira, comentar? nada más la teoría que mencionaban hace ratito de los Anunnakis, esa teoría fue inventada por Zecharia Sitchin y él es autor de varios libros que prometen que promueven la teoría de los antiguos astronautas. Así se llama la teoría de la que estabas hablando. Esta habla, como tú bien dijiste, del origen de los extraterrestres, más bien del origen de la humanidad, que fue como una hibridación genética y shalala. De hecho, él también se aventó y se sacó de su cola la teoría del mentado planeta Nibiru y un montón de cosas que ya fueron descartadas por historiadores, por científicos y por arqueólogos. Esta teoría ya se sabe que es falsa. Entre las personas ¿Qué es que la falso? desmintieron, ¿Qué mira, es entre las falso? personas que los desmintieron están Michael S. Heiser y el profesor Ronald H. Fritz. También hay, esto, te voy a decir por qué lo considero falso. Ah, ok, ahí Él va. Lo consideras supuestamente falso, pero no es falso. 100%. ¿Manda? ¿100% falso? ¿Tú lo Yo lo consideras considero 100%? todo 100% falso. Yo lo considero todo 50% falso, 50% real. Pero a ver, te Mira, Pero escuchamos. te escuchamos, ¿no? Te Adelante. escuchamos. en el caso de Zacarías, él toda esta teoría se la sacó de traducciones que hizo de las tablillas sumerias, pero traducciones mal hechas sin tener el conocimiento de todo lo que es este tipo de escritura. Aparte, ya salieron en su momento historiadores serios como Federico Lara Peinado, que tuvo acceso a las tablillas sumerias y que él, además de ser un historiador español y profesor de historia antigua, se puso y se especializó en las civilizaciones sumerias. Un historiador o un arqueólogo usualmente se especializa en cierta cultura porque es como especializarse en un idioma, es un mundo de historia detrás, es una vida de estudios las que tienes que meter para más o menos comprender un texto antiguo. Y Zacarías, por ejemplo, le ha sacado muchísimo dinero a estas teorías, ha escrito libros, ha dado conferencias, el cuate se ha forrado de dinero con estas teorías de conspiración sobre los Anunnaki. Y hay lo mismo Dave Icke, son personas que se han convertido en celebridades explotando temas de los cuales la verdad te las puedes aventar como si fuera un maravillosísimo y excelente libro de ciencia ficción. Como la La Biblia. forma en cómo narran es muy buena. Su narración realmente puede llegar a ser entretenida. Si te lo avientas como para que hagan una película de ciencia ficción, te la compro y la voy y la veo al cine porque está súper padre. Y realmente David, ándale, sí. Ay, bueno, la de Eternas no estuvo tan chida. Como que les faltó más imaginación. Pero David empezó siendo, no sé si sabían, pero empezó siendo futbolista. El cuate siempre ha estado en los reflectores, es carismático. Yo he visto entrevistas de él y me parece una persona que si yo lo conociera, me lo pasaría bien a toda madre cotorreando con él, pero no puedo concordar con sus teorías, porque conforme lo comparas con el trabajo de historiadores serios, te das cuenta del daño que hacen estas teorías y aquí es donde lo que les quería platicar hace rato. Pero no sé, no me quiero todavía desviar, todavía tenemos tiempo. Les invito a que hablemos un poquito más todavía de los reptilianos antes de entrar de lleno al otro tema que me preocupa, que David ha ido mezclando con los temas de los reptilianos y siento yo que le ha quitado el protagonismo que le deberíamos de dar a estas otras cuestiones, pero me gustaría escuchar primero todo lo que ustedes tengan de dudas o de interés sobre los reptilianos antes de pasar a otro tema. Sí, no, y agradecemos mucho la investigación que llevaste a cabo en ese aspecto, ¿verdad? Pero al momento de desacreditar a lo de los Anunnakis, sí como que me pone mucho a pensar, ya que yo creo que todas las historias tienen verdad y mentira.
Y si nos ponemos a pensar cómo describiste absolutamente todo el trabajo del que escribió sobre el planeta Nibiru y todo eso, pues es exactamente lo que hicieron los de la Biblia. O sea, es exactamente, es el mismo camino que hicieron los de la Biblia, pero ahora en nuestra época. Entonces, así Con una como... diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La gente que escribió la Biblia la fue escribiendo conforme sus necesidades culturales. Pero la gente que escribió la Biblia fue una recopilación de Constantino en el siglo Ajá. 3 o 4 de Roma, y él ya después de que recopiló todo hizo un merequetengue, un huevo machacado, y puso lo que Claro, más, claro. le convino, ajá, por así Tenemos decirlo. actualmente un extracto del Ajá. extracto y una traducción de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Y eso Todos es lo los escritos que componen la Biblia vienen Ajá. de escritos viejísimos y súper antiguos, que en su momento fueron escritos por seres humanos que veían necesidades en sus pueblos y que veían necesidades también espirituales en las que tenían que decir pendejada y media para que la gente Llamar la pudiera, atención. más que llamar la atención, para controlar el comportamiento de la gente. Por ejemplo, los 10 mandamientos tienen todo el sentido del mundo, de no matarás, lo de no desearás la mujer de tu prójimo, ya no, hoy en día ya no tiene sentido cuando te encuentras que los modelos relacionales de hoy en día están como las relaciones abiertas, el poliamor, la poligamia. Es Chapulines. obsoleto. La exclusividad sexual hoy en día es obsoleta, pero en aquella época donde no tenían preservativos, donde no tenían manera de prevenir enfermedades de transmisión sexual, donde no tenían manera de corroborar paternidades, en aquel entonces era lo top, lo que necesitaba ese pueblo. Hoy en día ya no. Y la diferencia de todas ese compendio de escritos que para nosotros son arcaicos, pero que en su momento tuvieron algún valor cultural, es que lo que escribe Zacarías Sitchin y David no es un compilado de muchas generaciones en una cultura. Es lo que en un ácido o un pasón de DMT se te viene a la mente y lo escribes y toma, ya tienes tu libro. Pero el movimiento que ha generado en el poco tiempo, ¿cuántos años tiene la Biblia? Más de 2000, obviamente. Estamos hablando de un texto, pero el impacto social que ha hecho en nuestra generación, y no solamente en la mía, en las pasadas. Yo me acuerdo que un señor de 65 años con el cual conviví, él me hablaba, no, es que los Anunnakis, el planeta Nibiru, y a mí me daba risa y decía, ah, ok, entonces ya me aventé. Y pon tú que no sea cierto, pon tú que sea verdad. La verdad está allá afuera, como dicen los expedientes secretos X, pero cuando uno ve las cosas y las interpreta, siente que es la verdad. Y la gente no quiere la verdad, la gente quiere tener la razón, al final de cuentas. O sea, por más que tengamos la verdad enfrente de nuestras narices, diciéndote que Dios no existe, o diciéndote que Dios sí existe, o diciéndote que los Anunnakis existen o que no existen, tú vas a defender a capa y espada lo que tú crees. Y es válido, y es válido. Y eso es lo bonito de la luz y sombra, ¿no? Como se llama. Porque existe los contrastes en el debate y los contrastes en el pensamiento, pero yo quiero creer que tiene más sentido toda la chingadera de los Anunnakis que la Biblia. Y eso para mí es como que, güey, yo me la creo más de que vinieron de un planeta e hicieron todo ese desmadre a lo de la Biblia. Y si no, pues solamente fue el Big Bang y evolucionamos y estamos aquí por si las moscas o estamos en la Matrix. Al final de cuentas, cada quien tiene su propia perspectiva y narrativa para darle a su vida y seguir adelante. Ya nos desviamos del tema, pero muy chingón. No, de hecho le estás dando al clavo y te voy a decir por qué creo que para ti tiene más sentido y es más real y se siente más real la teoría de los reptilianos. Y ahí es donde para mí es súper importante también esta teoría de los reptilianos que me parece dentro de una parte de los peligros, pero una parte de la luz, ahora sí que una parte de la sombra de la teoría aquí reptiliana y una parte de la luz, es que te hace sentido porque, ¿qué nos acaba de decir el compañero? Nos dice que nos esclavizan, ¿no? Que nos utilizan para obtener recursos del planeta Tierra. Ajá. Pues si lo abstraes a la realidad de nosotros los seres humanos es 100% real. Súper real. Aquí las mineras canadienses, ¿qué es lo que llegan y hacen?
extraen minerales de México, se los llevan a su país, crean su tecnología y nos las venden más caras. Básicamente Canadá, son nuestros reptilianos. Canadá. Sí, hijos de la chingada, pinches maples. Pero son bien buena onda, ¿sabes lo que es? La gente es bien buena onda. Vienen a jodernos. La gente es bien buena onda, los y nos gobiernos son los contaminan. culeros. Ajá, sí. Es como decían, México tiene todo el potencial para ser un país primermundista. Lo que no tiene es la gente, güey. O tal vez sí la tiene, pero tenemos a pendejos en el poder. Y eso es lo que nosotros permitimos. Y al final, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Chingao. Desgraciadamente. Tenemos el narco que nos merecemos. Ah, también. Porque nuestro gobierno es un narcogobierno de una u otra forma. Pero eso da para otro programa después. Sí, a lo mejor en la hora nos estamos reptiliana me desviando. los llevo. Ah, Hablamos de jalo, eso, jalo. estaría genial. ¿Cómo chingados? Sí, No? con mucho Pero nos gusto. gusta estar vivos, así que tal vez nunca vamos a hablar de eso. Todos vamos a morir, todos vamos a morir. Al final de cuentas, era lo que decíamos, ¿no? Que había una teoría muy, muy loca de que según en el aire había un veneno que nos hacía morir en menos de 100 años. Estaba en internet encuentras de todo y estaba checando eso. Pero por ahí Sí lo también... hubo, ¿eh? Ajá, y Sí también lo tú hubo. hablaste Se llama de- plomo. Ah, sí, plomo. Tú hablaste de que todo da cáncer, también por ahí luego lo compartimos. Eso sí es un tema también muy, muy relevante. Bueno, pero continuemos. Cuando hablamos de los reptilianos, encontramos muchos símbolos en imágenes que nosotros adoramos también en la actualidad. Y uno de los que más me llama la atención es el símbolo de la medicina. La vara de Esculapio es el símbolo de la medicina. Y pues para no hacerla muy larga, es como una vara, ajá, es de Mercurio o Hermes. Es una vara entrelazada con dos serpientes que en la parte superior tienen dos pequeñas alas y un yelmo al lado. O sea, está bien chingón, la verdad. Es una imagen muy, muy, muy emblemática. Todos los que hayan estudiado medicina la han de conocer. Pero lo increíble es la fábula, esta historia. ¿Me permiten leer la historia? Claro, viéndatela. Son como 3 horas de lectura, pero la voy a dar. No, no es cierto. Son como 5 parrafitos. A ver. Según la fábula de Ovidio, en la mitología griega, el caduceo fue regalado por Apolo a Mercurio para terminar una disputa entre ellos. Mercurio había regalado al dios de la música la lira de 7 cuerdas. Según se dice, Mercurio encontró en el monte Citerón a 2 serpientes que se peleaban. Él arrojó en medio de ellas su varilla para separarlas y vio cómo sin hacerse daño se enroscaron y se entrelazaron alrededor de la vara, de forma tal que con la parte más alta de sus cuerpos formaron un arco, quedando sus cabezas frente a frente sin señal de enemistad. Ahora, este es un texto antiguo, es la fábula de Ovidio para decir cómo es que se creó este emblema. Ahora, si nosotros lo queremos interpretar a, no sé, a nuestra propia imaginación, podemos decir que tal vez eran 2 razas reptilianas luchando entre sí. No lo sé, estoy tratando de imaginar. Eran 2 razas reptilianas luchando entre sí y llega Mercurio y dicen, hey, abrazos, no balazos. Ahí está la mitad del mundo, ajá, haciendo un énfasis en la vara. Vamos a trabajar juntos, como High School Musical, we're all in this together, y vamos a llevárnosla tranquila. Entonces, mi teoría es de que tal vez existen 2 razas de reptilianos que están en este mundo. Hay una raza culera y hay una raza buena onda, como los del norte y los del sur en México. Y nada, no es cierto, no te creas. No te creas. Yo estoy de en medio, me da igual. Estás en medio, no hay pedo. Pero tal vez es eso. O sea, tal vez este famoso emblema de medicina es la historia de los reptilianos en el mundo. De cómo existe como que una enemistad, pero como que le bajaron a su pedo y nos gobiernan. O sea, ellos están tranquilos gobernando el mundo mientras nosotros hacemos podcast y jugamos videojuegos. No sé qué opinan, qué crean. Acabas de describir perfectamente el grupo Bilderberg. Ándale. Tal cual. Vámonos Así, con el tal grupo cual. Bilderberg. ¿Qué es el grupo Bilderberg, Mónica? Mira, mucha gente, como te decía hace rato, es muy natural creer en los reptilianos
porque la idea de que haya un complot internacional que se dedique a tomar decisiones para el futuro del mundo es algo que podemos ver en equivalencias a nuestro mundo terrenal, a nuestro mundo de seres humanos. El Grupo Bilderberg es una sociedad de políticos y de empresarios que son expertos en finanzas, en el mundo académico, lo que sea. Y comenzó con una reunión precisamente en un hotel, primero es en un hotel, ahora es distintas áreas de Europa, que sí se llamaba Bilderberg, en el que tienen el principio de invitar a personas de distintos bandos. Por ejemplo, de Estados Unidos invitan siempre a un representante demócrata y a uno republicano. Y comenzó cuando al final de la Segunda Guerra Mundial vieron que Rusia traía todo el power y les dio miedo. Les empezó a dar miedo el comunismo, que Rusia pudiera tener una influencia factible en el mundo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, mira, Europa, Estados Unidos, tal vez no nos caemos muy bien, pero es momento de unirnos en contra de Rusia, en contra del comunismo. Así que vamos haciéndonos unas reuniones en las que nos pongamos en paz y en las que veamos cómo vamos a dominar. Y precisamente invitan miembros tanto conservadores como liberales o demócratas republicanos. Siempre la luz y la sombra de cada lugar, aunque en los gobiernos no hay ni luz ni hay sombra, todo es sombra. Y los invitan para que hablen de todo lo que les preocupa en estos foros. Y hay una regla muy interesante, se llama la regla de Chapman o Chatham o Chatham. Yo no lo sé pronunciar, dispensen mi infrastructure, mi Spanglish, discúlpenlo, pero esta regla dice que tú puedes ir, si eres invitado, porque solo pueden ir invitados, tú puedes ir a escuchar y toda la información que se dé ahí, tú la vas a poder utilizar en beneficio de ti, de tu país, de whatever, pero tienes bien prohibido decir quién dijo qué y quién estuvo ahí. De tal manera que si yo, por ejemplo, soy del país de Monilandia y llego y les digo, ¿saben qué? Miren, les voy a decir la neta, pónganse todos en paz porque tengo una bomba nuclear y si quiero ahorita despedazo todo el mundo. Bájenle todos de huevos. Todos van a decir, ok, bajarle de huevos, pero y van a decir, ¿saben qué, mundo? Tenemos un peligro nuclear cabroncísimo, pero no van a decir de qué lugar. No van a decir quién lo dijo, no van a decir de dónde se obtuvo la información. Y todo esto porque la información es poder, pero también porque se quiere un entorno en el que la gente sea sincera. Sincera para sus intereses, para ellos. Ellos pueden decir cosas que para nosotros serían racistas o serían impopulares. Puede llegar alguien y decir, miren, la neta, el mundo está demasiado lleno de pobres, ya estuvo. ¿Qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer para que se mueran los pobres? Por decir algo, eso solo es un ejemplo. No, y eso no lo pueden decir en televisión. Lo ningún vemos gobernante. el día de hoy, Mónica. El día de ayer lo vimos con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Nayib Bukele es el presidente número 1 en el aspecto de que la gente lo quiere, pero ahorita él tomó un fuerte movimiento en contra de todos los delincuentes de su país. O sea, El Salvador era el país número 1 en crímenes e inseguridad. ¿Y qué es lo que hizo? Atrapó a un chingo de delincuentes, no les está dando de comer bien, ¿por qué? Porque la comida que les daban a los prisioneros, comía mejor un prisionero que un ciudadano, para empezar. Ajá, entonces ahorita la ONG, según la Sociedad de los Derechos Humanos, estaba brincando de que cómo era posible que tratara de esa manera a los criminales, y él acaba de tirar un golpe de autoridad diciendo de que cuando nos estaba llevando la chingada y los delincuentes nos estaban matando, no decían ni madres. Y ahora porque no les doy de comer a la gente que estaba lastimando a las demás personas, vienen a exigir derechos. No, hombre, váyanse a la chingada. Y eso es lo que ahorita es un gran conflicto. Está tomando mucha fuerza. Esperemos que él sea parte de este grupo del cual tú comentas y esté haciendo este movimiento. Porque de lo contrario,
va a estar en serios problemas, y lo sabemos, es muy, muy complicado hablar de ello. Ella está en problemas. El Fondo Monetario Internacional hace no mucho tiempo comenzó a decir que era preocupante la situación de este país porque a ellos en su momento le prestaron dinero a Nayib o a su gobierno, pero les está preocupando porque él se está apalancando muy, muy cabrón con el Bitcoin. Y no es tanto porque el Bitcoin sea la maravilla o no. El punto es de que cuando te estás apalancando en un sistema que no pertenece al Fondo Monetario Internacional, estás tocándole los huevos al tigre. No le gusta esto a Estados Unidos. Y te voy a decir por qué no le gusta, porque no sé si has oído de las operaciones Cóndor. Son operaciones en las que el gobierno estadounidense ha metido injerencia en Latinoamérica, financiando a criminales, financiando narcotráfico, financiando guerrillas. Entonces, es obvio que Nayib ahorita va a tener una mano muy dura con los que estuvieron bajo el poder de Estados Unidos. ¿Quién le daba armas a esas pandillas? ¿Quién les facilitaba la organización criminal? Los está desmantelando. No los reptilianos, los pinches gringos, los pinches, ya hay que decirlo, los gringos. Pero no es que sea santo de mi devoción ese hombre, pero definitivamente le está dando un golpe que le está doliendo a Estados Unidos. Entonces va a ser una verdadera prueba de fuego lo que vamos a ver en las próximas semanas, a ver cuál es el desenlace de esta historia, porque estamos viendo a alguien, una de dos, está luchando contra el sistema o él es parte del sistema y es el próximo Neo, que era lo que estaba diciendo. El próximo Salvador, el próximo AMLO, no es cierto, el próximo güey que va a decir, sí, yo me encaro, tenemos una oportunidad de luchar contra este sistema, cuando en realidad es parte del sistema. Y eso está bien, cabrón, porque al final de cuentas, ¿qué somos nosotros? Solamente somos peones en el juego de ajedrez. O sea, no, por más que querramos, al menos lo que hacemos es tratar de informar a la gente con este tipo de podcast y platicar acerca de ello, porque desgraciadamente a la mayoría de las personas pues no les importa mucho este tipo de temas recurrentes del mundo, y hacer este tipo de contenido a mí me llena de narcisismo, no es cierto, me llena me llena de felicidad, porque pues son temas de interés que tal vez a la gente le va a interesar, y poco a poco van a ir despertando a la realidad, y se van a dar cuenta que prefieren vivir en la mentira, porque la ignorancia es una bendición. Una bendición. Al final pero sí, bueno. lo es un poco, solo que fíjate, la información a veces nos va a servir a veces como para escapar de ciertas tendencias que son autodestructivas. Yo lo he notado en que las personas, mis amistades contemporáneas, se salieron de la carrera de casarse y tener hijos, ¿no? Entonces, noto que mientras que mucha gente que a su edad ya tiene 2, 3 chamacos y batallan terriblemente por la situación monetaria, mis contemporáneos sin hijos, y me incluyo, pues nuestra mayor preocupación es de que no se nos enferme el pinche gato, que no se nos extravíe el perro. Si comparas eso con que le puedan hacer daño a tus hijos, o de que el día que tú te mueras tus hijos van a quedar sin pensión, sin seguro, que están en una ciudad donde cada día las rentas son más caras. No sé, creo yo que la información nos sirve primero a nivel individual y después a nivel colectivo. Lo ideal sería que lo lleváramos a un nivel colectivo muy grande, pero ahorita yo a estas alturas ya no lo veo posible. Ahorita tocas un tema muy importante, y podemos hablar de la sobrepoblación, que todavía difiere un poco en ese aspecto de la sobrepoblación, porque veo que hay mucho espacio en el mundo, lo que tal vez no hay recursos, obviamente. Pero, por ejemplo, me parece que es en China, en el que las familias nada más pueden tener un hijo. Y ya no, ya les quitaron eso. Ya les quitaron eso. Pero sí, ya les permiten tener más de un hijo porque tenían problemas de población, dado que en China había todavía ciertas costumbres machistas. Sí. Los chinos estaban prefiriendo tener hijos, abortaban a las niñas, y ahora tienen un problema de muchos niños, o más bien ya muchos varones que no tienen con quién casarse. Entonces les está resultando en un problema
también demográfico. Claro. Para mí, la onda esta de los derechos de la igualdad de la mujer es una parte porque las feministas han luchado mucho, pero también porque se dieron cuenta los gobernantes de que si tienes estados en los que impera demasiado el machismo, se te viene tu economía abajo de una u otra forma. Y ya se dieron cuenta que para los poderes esto les trae problemas. Lamentablemente nunca nos han dado nada gratis ni nada por nuestras luchas. Cuando nos dieron el derecho al voto a las mujeres, no fue porque nos quisieran, porque dijeran, no mames, las mujeres tienen razón. Lo hacían por intereses políticos y económicos. Por eso también la igualdad económica o el derecho a trabajar nos los dieron a las mujeres cuando los hombres estaban muriendo en la guerra. No nos lo dieron porque se dieran cuenta que nos lo merecíamos. Sino porque había que ocupar esos puestos, o sea, está cabrón. Así es. Ahora, cada que veas que a alguien le dan un derecho, pregúntate si a la persona que recibe el derecho, obviamente a la persona que recibe el derecho dice, gracias, no manches, qué chido, pero siempre cuestiona a quién más le está sirviendo este derecho, porque nunca es por buena gente, nunca. Y es triste llegar a esa conclusión. Es cierto que muchas veces también pecamos de exigir cuando no das nada a cambio. Ajá. También hay mucha gente que dice, es que yo merezco esto, es que yo merezco el otro, es que yo quiero esto, yo quiero otro. Bueno, ¿y qué haces, güey? ¿Qué haces por eso? No haces absolutamente nada más que gritarlo al aire. Yo quiero ganar igual que tú. Ah, bueno, pues estudia igual que yo. No nada más porque eres mujer vas a ganar igual que yo. Estudia igual que yo. No porque tú eres hombre o era también en la industria de la moda. Creo que las mujeres ganaban más que los hombres. Pero ahí nos estamos yendo ya a una controversia de feminismo y machismo y la verdad no quiero tocarlo. Regresando sí, a lo no, que pero decir. aparte te voy a decir algo, no es tanto, es que también es peligroso la cuestión de meritocracia, y no te lo voy a decir por cuestión de que ay, es que soy mujer. No tiene que ver tanto por eso. Hay que tener cuidado, te voy a decir por qué. Porque en el mundo las situaciones económicas nunca son iguales. Te lo pongo bien sencillo. Muchas empresas de programadores quieren y buscan programadores de Latinoamérica que son tan capaces como los de Estados Unidos o como los de la India. Pero ¿qué sucede? Que con los de la India tienen problemas de horario, de que mientras los indios tienen horarios laborales útiles, se contraponen muchas veces con los horarios de Estados Unidos, siendo que en Latinoamérica no se contrapone tanto y la otra es el idioma. Los indios hablan inglés perfectamente, pero los estadounidenses no les gusta el acento de los indios y entienden mejor el acento de un mexicano que habla inglés. Entonces, ¿por qué buscan tanto a latinoamericanos? Para pagarles menos. Esa es la realidad. Entonces, no por irnos a temas de que, ay, no, feminismo no, o feminismo sí. Yo creo que va más allá de eso. Yo me considero una persona muy neutral en cuanto a los temas de equidad de género, pero creo que esto no tiene que ver con equidad de género, creo que esto tiene que ver con una falsa idea de meritocracia que nos han puesto de que quieres ganar lo mismo que gana aquel, esfuérzate tanto como aquel. Oye, amigo, en México trabajamos más horas que en cualquier país de Europa y ganamos menos dinero, pagamos muchísimos impuestos y nuestra seguridad social es muy poca. Entonces, hay que ver siempre el contexto socioeconómico desde donde parte la gente. Hay mucha gente pobre que recibe becas por cuestiones clientelares, cuando lo que deberían de recibir son programas que les ayuden a un desarrollo integral al mismo nivel que cualquier otro niño nacido en cuna de oro. Porque el talento nunca sabes dónde lo vas a encontrar. La inteligencia nunca sabes en dónde van a nacer. El problema es de que no todos parten desde el mismo suelo y eso es algo que grupos sectarios han hecho que prevalezca. Por lo mismo es de que no todo mundo puede escuchar las reuniones de un grupo Bilderberg. Estas cosas de las que tú y yo hablamos porque tenemos que observar mucho y darnos cuenta, son cosas que ellos ya venían manipulando desde hace más de 10 años. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Estos conflictos de los que estás hablando, de socioeconómicos y también hay muchos que dicen que tu desarrollo social y económico
tiene mucho que depender de dónde naces geográficamente. Obviamente, no es lo mismo una persona que nace en Irak a una persona que nace en Canadá. No es lo mismo que una persona que nace en México que otra persona que nace en Argentina. O sea, hay muchos factores en los cuales influyen. Yo toqué el tema del feminismo porque tú empezaste a comentar de que las mujeres lucharon por sus derechos y todo eso. Oh, Y no, está sí, bien, sí, sí, y se sí. aplaude, y se aplaude. Porque pues yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que se le hinche la rechingada gana. ¿Verdad? La libertad está ahí, pero ya cuando afectas a los demás es cuando empiezas a joder y ahí. Entonces hay que saber también diferenciar hasta dónde llega tu libertad y exigir tus derechos. Entonces, ya partiendo de ahí, retomamos a los reptilianos, regresamos a los reptilianos. Ya llegó la sombra. Ahí está la sombra. ¿Cómo estamos, sombra? Buenas noches. Hola. Aquí muy entretenido con todo el tema. Impresionado porque estoy confirmando que Alberto es un agente reptiliano. No Sí, ha hecho ¿verdad? mover la lengua todo el rato, no ha dicho palabra alguna. Además, hoy está como color verdoso, ¿no? Nos va a Medio mandar a matar. Es un infiltrado, lo sabías. seguro, yo siempre lo supe. Él pertenece a alguna raza. Ahí ha estado callado observándolos con esa mirada sesgada, llena de ira. Recolectando datos. Ándale, anotando datos ahí. Hijos de... Ah, está cabrón, está cabrón. No, pues muy interesante todo lo que estaban diciendo, ¿eh? Estos grupos conspirativos que existen, por supuesto, quizás son los mismos que sacan a la luz o inventan cosas, leyendas como estas de los reptilianos para dispersar la atención de las personas de la realidad, ¿no? La realidad es que indudablemente somos diariamente y eternamente manipulados por los dueños del poder. O sea, y entonces para desviar la atención nos dicen, no, que sí, que hay una raza, que tal, que los reptilianos, que esto, que no sé qué, que entonces la gente comienza a desviarse, que son los malos y que cuando son los mismos de siempre, ¿no? Que están ahí arriba explotando y esperando por recoger los frutos de su explotación. Sin embargo, no deja de ser simpático y atractivo pensar que si hay una suerte de humanoides con escamas por ahí, trepaparedes, detrás de nuestros problemas y nuestras dificultades, entre otras cosas, porque es la forma perfecta de evadir nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no agarras tú y sales a la calle en tu país y haces una protesta y le pones el paro a todo esto, ¿no? No, no, pues que es que no es culpa mía, es culpa de los reptilianos que También están es ahí otra y me hermosa dominan, cortina de humo. sí, me dominan y van y me muerden. Oye, pero ¿por qué no comienzas tú por ser solidario y sales y arreglas el parque con tus vecinos y haces cultura y vas cambiando el mundo poco a poco? No, porque es que los reptilianos quieren que el parque esté sucio porque les conviene, porque para poner sus huevos. Entonces, de verdad que vivimos en unos sofismas de distracción muy cabrones, güey, ¿no? O sea, y nos inventamos reptilianos, zombies, extraterrestres para desviar nuestra atención y evadir la responsabilidad. Y la verdad es que solamente nosotros somos responsables de lo que está pasando en este mundo, en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra casa, ¿no? Eh, ya no me habla mi mujer, ¿por qué? No, es reptiliana la desgraciada, entonces ya. Y yo creo que eso está muy chingón porque al final de este capítulo creo que esa es la reflexión. O sea, puede existir un porcentaje de que tal vez sí hayan estas criaturas y nos estén controlando, pero al final de cuentas nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones tal y como lo dice Nacho, lo dice la sombra, de que debemos de seguir con nuestra vida y tratar de no joder a los demás, al final de cuentas, y dejar de culpar a las personas o a la gente que está a nuestro alrededor cuando pues el verdadero culpable de tus tragedias pues muchas veces eres tú mismo. Entonces eso es una gran reflexión a la cual he llegado el día de hoy en este capítulo. ¿Qué tal ustedes? Fíjate que con todo y que he estado
hablando mucho en contra de la teoría de los reptilianos, porque como ya saben, pues no creo en ellos. Sí le voy a dar un mérito tanto a Dave Icke, tanto a Salvador Freixedo, que aunque yo los considero charlatanes, los dos tienen un punto en común que es muy, muy valioso y que tiene que ver mucho con lo que nos acaba de decir aquí nuestro querido Sombra. David dice, lo que necesitas hacer para entender lo que sucede es unir los puntos. Hay puntos como la banca, el gobierno, todas esas cosas diferentes. El 11 de septiembre, sucesos históricos que tú puedes ver en los que algo no está bien. Y cuando conecta los puntos que aparentemente están desconectados, comienzas a ver el tejido que los conecta. Por otro lado, Salvador Freixedo dice que él, en su teoría esa rara y loca de que los alienígenas nos dominan y la chingada y que Dios, el Dios de la Biblia es un alien, él dice que finalmente cada individuo tiene un poder, que cada individuo tiene su propia luz y que tiene que aferrarse a hacer lo que su conciencia le dicta, escuchar su voz interna y actuar de manera ética conforme la conciencia propia nos va dirigiendo. Más allá de seguir ciegamente Biblias, ocultos o dioses, es escuchar tu voz interna que te dice lo que es correcto y tenerte 2 pesitos de fe. Entonces, pese a que los considero charlatanes, a los dos les doy esos puntos que yo digo, sí estoy de acuerdo con ustedes dos, hay que escuchar nuestra propia voz y como dice Dave Icke, hay que observar y conectar los puntos. Perfecto. Alberto. Perfecto. Sí, Alberto. Pues la realidad aquí le acaban de comentar, ¿no? Yo creo que a nosotros por parte de la ingeniería nos han enseñado que la acumulación de los datos dan el resultado de la investigación al final. Entonces podemos decir que esos puntos que están en la investigación, nosotros los vamos acumulando y al final los tenemos como un resultado. Muy bien dicha esa parte y además pues es real, sobre todo en el momento en el que ahorita ya estamos nosotros trascendiendo tecnológicamente, digámoslo allá, porque esto al trascender nosotros ya dejamos atrás el tema de hacerlo físicamente, ¿no? Entonces, las cuestiones de dibujar, de hacer, representaciones sistemáticas físicas, ya quedó atrás. Todo es automatizado y tu cerebro pues también empieza a automatizarse y olvidar esos pequeños pasos que eran muy, muy necesarios para que funcionara el cuerpo. Y de este modo, pues dejo abierto el tema de los reptilianos, que sin duda, como se comentaba, puede ser una facción tal 50 y 50, 30, 20, lo que tú quieras. Incluso puede ser una facción de un 2%, de un 100% de diversas seres que se encuentran en este momento en la Tierra. Uno nunca lo va a saber de momento. Pero esa es yo creo que esa es la esencia de la humanidad. Cada día encontrar algo nuevo, pero fuera de lo común, pues. Hace poco nos dábamos cuenta que Marte, por ejemplo, tenía 2 mediciones o métricas diferentes de la velocidad del sonido. Aquí nos estábamos acostumbrados a una métrica de 230 metros por segundo, me parece, estoy un poco perdido por ahí, pero el hecho de que esa métrica fuera única, nos tenía en un punto en la evolución. Es que ese es, y ese es. Ahora descubrimos que en otro planeta hay 2 métricas diferentes. Entonces, ¿qué otras cosas más pueden existir diferentes que están precisamente a la vista, esperando que encontremos las diferencias? La verdad está allá afuera, compadre. Ahora sí que cada vez tienes la oportunidad todos los días de descubrir algo nuevo y eso te hace generar una crisis existencial horrible porque te das cuenta que hay muchas cosas que no sabes y que te puede cambiar tu perspectiva, te puede cambiar tu forma de pensar. Y eso es lo chingón de empezar a cuestionarte absolutamente todo. Y pues yo creo que, no sé, ¿tienen algo que decir, chicos? Yo quiero mandarle un saludo a mi esposa que está en la transmisión. También un saludo a Jorge y Stratokeister, Easy, un saludo a Easy, el mejor crossover que he visto. Verlos juntos. Un saludo más de Tampico, Jorge Fernández, Easy, jaja, me encanta la opinión de Mónica. También
Un saludo a toda a la audiencia que estuvo aquí con nosotros en esta noche de luz y sombra. Muchas gracias, Mónica, por haber asistido. La verdad, un gran papel el día de hoy que desarrollaste. Te agradecemos tu asistencia. Alberto, chingón como siempre, güey, dando datos científicos y dando desde el método analítico de absolutamente todo. Eso es increíble. Gracias por tu apoyo. Y la sombra también, muchas gracias. Algo que quieran decir, chicos. Ya, saludos. ¿Puedo invitarlos a pasearse por mi canal? Sí, te mando el contrato y a la cuenta para que deposite. No es cierto. Obviamente sí, no hay que, obviamente. Ahí andamos. Quedamos que eso era detrás de cámaras. Que esos Simón, términos los íbamos a arreglar ya cuando se acabara el programa. No, huevo, ahí nos vemos, se arma, claro que sí se arma, claro que sí. Y pues les invito a toda la gente que está escuchando o viendo esta transmisión, que si quieren y pueden, pasen a ver La Hora Reptiliana en YouTube. Está difícil a veces que les aparezca el canal porque ponen La Hora Reptiliana y les sale un montón de cosas. Pero lo compartimos en comentarios. Ándale, en comentarios compartimos el link. Y pues la transmisión es en vivo cada domingo. Y pues un agradecimiento tremendo a Luz y Sombra por haberme invitado el día de hoy. Muchas gracias. No, de nada, un agradecimiento también a Matt's Cast, que está desarrollando todo este evento. También, y pues también sigan a Universo Energético, también pueden seguir Universo Energético. Alberto, ¿sí? Sí, claro que sí, con mucho gusto los recibiremos con un tema nuevo cada día, claro que sí. Bueno, Sombra, ¿algo más que agregar? Sí, hay que matar a Elon Musk. Chingado, no, mi compa. Está desestabilizando democracias y gobiernos Deja que suba un poquito más las acciones de Twitter porque tengo ahí inversión, entonces aguanta, no lo maten todavía. Todavía no. Matar a ese desgraciado, está acabando con los países del mundo para poderle sacar el cobalto. Yo quiero mi Tesla bot. Ese sí que es un maldito reptil. Un reptil. Lagarto de la chingada, ole. O sea, hay que acabar. Marte. ¿Sabe qué? Hay que escuchar más Molotov, yo creo. Ándale. Bueno. Pues muchas gracias. Maten a Elon Musk por ahí. Esa es la tarea. No es cierto, no lo hagan. No. Aborten. Bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos. Vámonos.